同学们好，祝你们新年快乐！Hola a todos nuestros amigos y compañeros de estudio de chino. Les deseamos un feliz año 2023, así como un próspero año del conejo de agua que inicia el 22 de enero. Si vives en la Ciudad de México o sus alrededores, tienes la oportunidad de asistir a las celebraciones por el Año Nuevo Chino en el CENART, en el Paseo de la Reforma, el Museo de las Culturas o bien en el Barrio Chino. Este video es la continuación del video de los clasificadores y la frase cuantitativa, en donde explicamos los clasificadores de tipo 1, es decir, esas palabras que se usan entre el numeral y el sustantivo en la frase cuantitativa y que en general no tienen traducción o al menos no una que se pueda usar de forma regular o sistemática. Como ya lo habíamos adelantado en ese video, en esta ocasión platicaremos sobre las otras dos categorías, lo que solemos llamar los clasificadores de tipo 2 y de tipo 3. Los clasificadores de tipo 2 son lo que podríamos denominar los clasificadores sustantivos, clasificadores objetos u objetos contenedores. Y es que se trata de palabras que originalmente son sustantivos, pero como se refieren a objetos que pueden contener a otros objetos en su interior, sirven también como una unidad de medida para cuantificarlos y por ello también pueden adoptar la función de clasificadores. Este recurso de usar un objeto contenedor como unidad de medida para cuantificar otro nos es bastante familiar, pues de hecho es algo que también hacemos en español. Pues frases como un vaso de agua, una taza de café o un plato de sopa son bastante comunes, ¿no es cierto? Bueno, pues prácticamente eso es exactamente lo que pasa en China. Y por supuesto, el orden de los elementos en la frase cuantitativa seguirá siendo el mismo que con los clasificadores de tipo 1, es decir, primeramente el numeral, luego el clasificador y finalmente el sustantivo. Esta vez, desde luego, el clasificador siempre podrá traducirse como el objeto al que se refiere en su función de sustantivo. Ahora, justamente hay un detalle particular a tener en cuenta con los clasificadores de tipo 2. Y es que como originalmente su función es de sustantivos, para diferenciar su función de clasificadores, algunos de ellos tendrán dos formas. Una forma corta de un carácter como clasificadores y una forma larga de dos caracteres como sustantivos. Veamos algunos de los clasificadores de tipo 2 más comunes. Número 1. Wan significa tazón, por lo que lógicamente se suele usar para cuantificar raciones de alimentos que se acostumbran servir en tazones. Ejemplos: 1碗米饭, 2碗面条, 1碗汤. Número 2. Pan significa plato, por lo que lógicamente se suele usar para cuantificar raciones de alimentos que se acostumbra a servir en platos. Ejemplos: 1盘菜, 3盘沙拉, 这盘水果. Este clasificador, en su función de sustantivo, se escribe como 盘子. Ejemplo: 那个盘子. Notamos que ahora al clasificador se le añade el carácter z para enfatizar su función de sustantivo y que aparece en la tercera posición, que es la del sustantivo. Además, hay que añadir entonces a la frase un clasificador, que en este caso es el clasificador general K, que también puede usarse como palabra medidora de platos. En los primeros tres casos, lo que nos interesa cuantificar son las raciones de los alimentos y el término plato es solo un medio para hacerlo. Mientras que en el último caso, lo que nos interesa cuantificar
es la cantidad de platos. Número 3. Tin se traduce como botella, por lo que naturalmente se usa para cuantificar raciones de líquidos que se acostumbra a contener en botellas. Ejemplos: 5瓶水是2瓶啤酒，这瓶香水。Número 4. Pei se traduce como vaso, taza o copa, por lo que naturalmente se usa para cuantificar raciones de líquidos que se acostumbran a servir en este tipo de objetos. Ejemplos: 一杯茶，8杯咖啡，那杯果汁。Este clasificador, en su función de sustantivo, se escribe como 杯子. Ejemplo: 一个杯子. Notamos nuevamente que ahora al clasificador se le añade el carácter "zi" y que aparece en la tercera posición, que es la del sustantivo. Y hay que añadir entonces a la frase un clasificador, que en este caso es el clasificador general que también puede usarse como palabra medidora de tazas o vasos. Número 5. Ting significa lata, por lo que se usa para cuantificar objetos que se acostumbra a contener en latas. Ejemplos: 一听可乐，18听啤酒，那听果汁。Número 6. He significa caja, por lo que se usa para cuantificar objetos que se acostumbra a contener en cajas. Ejemplos: 2盒饼干，7盒牛奶，这盒巧克力. Este concepto también lo podemos encontrar en su forma de sustantivo. 盒子. Ejemplo: 几个盒子. Bien, pues estos fueron los clasificadores de tipo 2 o clasificadores sustantivos más comunes, aunque toma en cuenta que prácticamente cualquier objeto que pueda considerarse en determinado momento como contenedor de otro podrá usarse como clasificador o palabra medidora. Pasemos entonces ahora a los clasificadores de tipo 3. El uso de estos también sin duda nos resultará familiar, pues se trata básicamente de lo que conocemos como unidades de medida, es decir, las palabras que usamos para cuantificar con mayor exactitud y precisión las magnitudes como peso, masa, longitud, tiempo, etc. Serán los equivalentes de palabras como metro, minuto, kilogramo, entre otros, por lo que será entonces también términos traducibles al igual que los clasificadores de tipo 2. Un detalle particular de estos clasificadores es que la magnitud a la que se refieren puede resultar bastante obvia, es decir, la cosa que se está cuantificando. Es por ello que el tercer elemento de la frase cuantitativa, el sustantivo, muchas veces ya no se menciona. Es algo similar a lo que ocurre cuando en español decimos solamente 3 kilos, por favor, porque ya se sabe que estamos hablando de una cantidad de, por ejemplo, manzanas. O cuando decimos sencillamente 10 pesos. Muchas veces no es necesario que digamos 3 kilos de manzana. Y definitivamente no diríamos 10 pesos de dinero, ¿cierto? Bueno, pues algo semejante sucede en chino. Los principales clasificadores de tipo 3 o unidades de medida serán los que nombramos a continuación. Primeramente, veamos las unidades que se usan para cuantificar distancia, longitud o altura. En primer lugar, tenemos a mi, que es equivalente a metro. Ejemplo: 300米. Después tenemos a li, el cual equivale a medio kilómetro. Ejemplo: 8里. Por último, se encuentra li, que equivale a 1 kilómetro. Ejemplo: 5公里.
Veamos las unidades que se usan ahora para cuantificar la masa o el peso. Primeramente tenemos a tin, que es equivalente a medio kilogramo. Ejemplo, 3斤苹果. También tenemos a gongjin, que es equivalente a 1 kilogramo. Ejemplo, 2公斤葡萄. Aquí tenemos ahora a las unidades que se usan para cuantificar el dinero, es decir, la unidad monetaria. Yuan o kuai se refieren a la unidad monetaria entera. Ejemplo, 100 kuai. Mao o jiao se refieren a un décimo de la unidad monetaria. Ejemplo, 5 mao. Por último, fen se refiere a un centésimo de la unidad monetaria. Ejemplo, 9 fen. En cuanto a las unidades para cuantificar capacidad o volumen, tenemos a, número 1, sheng, es equivalente a litro. Ejemplo, 2升牛奶. Número 2, 毫升, es equivalente a mililitro. Ejemplo, 250毫升. Número 3, 立方米 equivale a metro cúbico. Ejemplo, 40立方米水. Y número 4, 加仑 puede traducirse como galón. Ejemplo, 10加仑汽油. Para cuantificar superficie tenemos a 平方米, que se traduce como metro cuadrado. Ejemplo, 30平方米. Finalmente, tenemos a las unidades que se usan para cuantificar el tiempo. Primeramente, tenemos a fenzhong, que es equivalente a minuto. Ejemplo, 15分钟. Luego tenemos a tian, que se refiere a la hora del reloj. Ejemplo, 2点. Luego tenemos a tian, que podemos traducirlo como día. Ejemplo, 7天. Y finalmente tenemos a nian, que podemos traducirlo como año. Ejemplo, 8年. Bien, pues con esto terminamos nuestro estudio de los clasificadores, cuantificadores o palabras medidoras. Es un tema importante, extenso y de cierta complejidad, pero esperamos que esta información te haya resultado clara e interesante. Y como siempre, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos también en nuestras otras redes sociales: TikTok, Kawaii, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. 再见.